En el corazón de los textos antiguos de la Biblia encontramos una figura envuelta en misterio. Aparece brevemente, casi como un fantasma, pero su impacto resuena a través de la historia teológica. Su nombre es Melquisedec, rey y sacerdote. Melquisedec emerge en el relato con un aura de otro mundo. No está vinculado a ningún linaje, su origen es desconocido, su muerte no está registrada. La repentina aparición de Melquisedec en el relato del Génesis es sorprendente. Se encuentra con Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham, el padre de las naciones. Este encuentro, breve pero intenso, sienta las bases de siglos de debates teológicos e interpretaciones. ¿Quién es esta enigmática figura que bendice a Abraham, el elegido de Dios? El enigma de Melquisedec reside en su falta de un principio y un final definidos. A diferencia de otros personajes bíblicos cuyas vidas se relatan, Melquisedec existe fuera de las líneas temporales habituales. Esto ha llevado a una multitud de interpretaciones, cada una intentando desentrañar el misterio de su existencia y significado en el gran plan de Dios. Algunos creen que Melquisedec fue una aparición preencarnada de Jesucristo. Esta teoría presenta a Melquisedec como un presagio de Jesús, compartiendo su doble función de rey y sacerdote. Otros lo ven como un personaje histórico, un rey y sacerdote justo de una civilización perdida. Esta perspectiva destaca la humanidad de Melquisedec y su papel como modelo de piedad. Otra interpretación presenta a Melquisedec como un ser celestial, un ángel, o incluso una manifestación del mismo Dios. Esta interpretación se basa en sus atributos inusuales y su asociación con lo divino. Cada una de estas teorías ofrece una lente única a través de la cual observar esta enigmática figura. Las diversas interpretaciones de Melquisedec, lejos de disminuir su relevancia, la amplifican. Esta misteriosa figura ha fascinado a teólogos y eruditos durante siglos, empujándolos a sumergirse en las Escrituras. Su historia, envuelta en enigmas, nos recuerda la profundidad y complejidad de los relatos bíblicos. En las siguientes secciones exploraremos cada una de estas teorías, examinando el fundamento bíblico, el contexto histórico y las implicaciones teológicas. Nuestro viaje nos llevará a través de antiguos textos, debates teológicos y el misterio persistente de Melquisedec. Acompáñenme a explorar el enigma perdurable de Melquisedec, buscando comprender su lugar en la gran obra de la fe. Imaginen lo divino inclinándose sobre el reino de los hombres, ofreciendo un atisbo de su gloria. Esa es la esencia misma de la teoría del Cristo preencarnado. Melquisedec, con su aparición repentina, encaja con el perfil de una cristofanía. Esta teoría propone que Melquisedec fue una manifestación de Jesús. Otras figuras, como el ángel del Señor, también son consideradas cristofanías. Esto sugiere que Jesús siempre ha estado presente, involucrado en la historia de la humanidad. Centrémonos ahora en el relato bíblico del encuentro entre Melquisedec y Abraham en Génesis, capítulo 14. Tras una batalla victoriosa, Abraham se encuentra con esta enigmática figura, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Este encuentro, aunque breve, está cargado de significado simbólico. Melquisedec bendice a Abraham, un patriarca elegido por Dios para ser padre de una nación. Esta bendición tiene un peso inmenso, proveniente de una figura descrita a la vez como rey y como sacerdote. Es un encuentro entre dos figuras significativas, un patriarca elegido por Dios y una figura misteriosa que parece existir fuera de los límites normales del linaje y la historia. Lo que hace que este encuentro sea aún más intrigante es el título de Melquisedec, rey de Salem. Salem, más tarde conocida como Jerusalén, tiene un profundo significado religioso como la ciudad de Dios. Melquisedec, como su rey, prefigura a Jesús, quien también es llamado el Rey de Reyes. Este paralelismo refuerza la tesis de Melquisedec como Cristo preencarnado. El texto bíblico nos dice que Melquisedec bendijo a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. Este detalle enfatiza aún más el rol sacerdotal de Melquisedec y su estrecha relación con lo divino. Él actúa como intermediario entre Dios y el hombre, un rol que luego desempeñó Jesús, el sumo sacerdote definitivo. La ofrenda de Melquisedec a Abraham, pan y vino,
Este gesto conlleva una profunda resonancia simbólica en la tradición cristiana. Recuerda al sacramento de la Eucaristía, instituido por Jesús. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta conexión se considera una prefiguración del sacrificio de Jesús. El acto de Melquisedec presagia el sacrificio definitivo de Jesús. Esto no hace más que aumentar el misterio que rodea la figura de Melquisedec. Quizás el aspecto más enigmático de Melquisedec sea la descripción que da el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, asemejándose al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este pasaje sugiere que Melquisedec existió fuera de los límites normales de la vida humana. Su falta de orígenes y fin lo acerca a la naturaleza eterna de Cristo. Lo distingue, lo envuelve en misterio. Esta singularidad lo convierte en una figura fascinante para la reflexión teológica. Aunque la teoría del Cristo preencarnado ofrece una explicación convincente de la naturaleza enigmática de Melquisedec, es importante reconocer que no está exenta de críticas. Algunos expertos argumentan que interpretar a Melquisedec como una aparición literal de Jesús es llevar la interpretación del texto demasiado lejos. Creen que esto minimiza el significado único de la encarnación de Jesús y desdibuja la línea entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es fundamental recordar que la propia Biblia no afirma explícitamente que Melquisedec fuera Jesús. La teoría surge de la interpretación y del establecimiento de paralelismos entre las dos figuras. Si bien estos paralelismos son notables y nos invitan a la reflexión, no constituyen una prueba irrefutable. En lugar de ver a Melquisedec como una aparición preencarnada literal de Jesús, podría ser más acertado considerarlo como una prefiguración, un tipo o símbolo que anticipa la persona y la obra de Cristo. Esta interpretación tiene en cuenta tanto la realidad histórica de Melquisedec como el significado teológico que se le atribuye. En este sentido, Melquisedec se convierte en una lente a través de la cual podemos comprender mejor la persona y la obra de Jesús. Su reinado prefigura el reinado de Jesús como Rey de Reyes. Su sacerdocio prefigura el papel de Jesús como nuestro eterno sumo sacerdote. Y su bendición a Abraham anuncia las bendiciones que se extenderían a todas las naciones a través de Jesucristo. Alejémonos ahora de la esfera de lo divino y adentrémonos en el mundo tangible de la historia. Mientras que algunos ven a Melquisedec como un ser celestial, otros piensan que fue un verdadero rey, un soberano de carne y hueso que pisó esta tierra en tiempos remotos. Esta perspectiva, anclada en el análisis histórico, ofrece un prisma diferente a través del cual observar a esta enigmática figura. En lugar de centrarse en los orígenes misteriosos de Melquisedec y su falta de linaje, esta interpretación hace hincapié en su humanidad y su papel como líder en su época. Se le percibe como un producto de su tiempo, un rey y sacerdote que actúa según las normas culturales y políticas del antiguo Oriente Próximo. Este cambio de perspectiva no disminuye en absoluto la importancia de Melquisedec. Al contrario, ofrece una resonancia diferente. Se convierte en un testimonio del poder duradero de la fe, no solo en lo sobrenatural, sino también en la vida cotidiana de individuos que se enfrentan a las complejidades de su mundo. Al explorar el contexto histórico que rodea a Melquisedec, podemos adquirir una comprensión más profunda del mundo en el que vivió. Podemos imaginarlo no como un ser etéreo, sino como un soberano que se enfrenta a los desafíos del liderazgo, de la diplomacia y de la dirección espiritual en una época muy diferente a la nuestra. Para comprender a Melquisedec, es esencial identificar su reino, Salem. El nombre en sí mismo, que significa paz en hebreo, evoca la tranquilidad y la importancia espiritual. La mayoría de los estudiosos creen que Salem es un nombre antiguo de Jerusalén, un centro espiritual para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Si Melquisedec era el rey de Salem, esto lo sitúa en una posición central, una encrucijada cultural y religiosa. Esta región era un crisol de culturas, religiones y poderes políticos. Era un mundo rico en posibilidades y lleno de conflictos. Como rey de tal ciudad, Melquisedec era un actor importante en las dinámicas de poder regionales.
El concepto de un soberano que encarnaba tanto la autoridad política como la religiosa, un rey sacerdote, no era exclusivo de Melquisedec. De hecho, era un modelo común en el antiguo Oriente Próximo. Muchas civilizaciones de esa época, incluidos los egipcios, los babilonios y los cananeos, otorgaban a sus gobernantes responsabilidades tanto seculares como sagradas. Esta fusión de roles reflejaba una visión del mundo donde lo divino y lo terrenal estaban estrechamente vinculados. Los reyes eran vistos como intermediarios entre los dioses y su pueblo, responsables de mantener el orden cósmico y garantes del favor divino. Su autoridad no provenía únicamente de la fuerza militar, sino también de su supuesta conexión con el reino espiritual. Comprender este contexto cultural arroja luz sobre cómo pudo ser percibido Melquisedec por sus contemporáneos. No habría sido considerado una anomalía, sino una figura que encarnaba un rol familiar y respetado en su concepción del liderazgo y la espiritualidad. Esta perspectiva más amplia también nos invita a examinar las posibles influencias en las creencias y prácticas del propio Melquisedec. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre los aspectos específicos de su fe, es razonable suponer que operaba dentro del marco religioso más amplio del antiguo Oriente Próximo, al tiempo que tenía su propia comprensión única del Dios Altísimo. Ecos en la arqueología. Si bien el relato bíblico de Melquisedec es nuestra principal fuente de información, la arqueología ofrece vislumbres fascinantes del mundo en el que vivió. Las excavaciones en Jerusalén y sus alrededores han revelado restos de antiguos asentamientos que datan de la época en que se cree que vivió Melquisedec. Estos descubrimientos, aunque fragmentarios, nos ayudan a reconstruir una imagen de la vida en la antigua Salem. Encontramos rastros de murallas, lo que sugiere un asentamiento fortificado. Descubrimos artefactos como fragmentos de cerámica y herramientas que dan testimonio de la vida cotidiana y el comercio. Y encontramos restos de estructuras religiosas, lo que indica la presencia de prácticas de culto activas. Si bien no hemos descubierto ninguna inscripción que confirme definitivamente la existencia de Melquisedec o que proporcione detalles sobre su reinado, la evidencia arqueológica da credibilidad a la idea de una ciudad-estado próspera en el lugar y la época descritos en la Biblia. Esto proporciona un contexto tangible sobre el cual podemos imaginar la vida y la época de este enigmático rey sacerdote. Además, los descubrimientos arqueológicos de otros sitios del antiguo Cercano Oriente han revelado textos y artefactos que arrojan luz sobre las creencias y prácticas religiosas de esa época. Si bien estos hallazgos no están directamente relacionados con Melquisedec, brindan un contexto valioso para comprender el contexto cultural y religioso más amplio en el que vivió. El rostro humano de la fe. Considerar a Melquisedec como una figura histórica no disminuye en absoluto el significado teológico que se le atribuye. Al contrario, ofrece una perspectiva diferente sobre la propia naturaleza de la fe. Se convierte en un ejemplo, entre las complejidades de la historia humana, de alguien que encarnó una fe profunda y constante en un poder superior. La historia de Melquisedec, desde este ángulo, se convierte en un testimonio de la universalidad de la fe. Nos recuerda que la búsqueda de sentido y de conexión con lo divino no se limita a una época ni a un lugar concretos. Es una experiencia humana que trasciende las fronteras culturales e históricas. Su historia también atestigua la capacidad humana para el liderazgo y la compasión. Como rey y sacerdote, habría sido responsable del bienestar de su pueblo, tanto en el plano físico como en el espiritual. Este doble papel, exigente incluso en las mejores circunstancias, pone de manifiesto las cargas y las responsabilidades inherentes a la función de líder. Al inscribir a Melquisedec en la esfera de la historia, no estamos disminuyendo su misterio. Al contrario, descubrimos otra forma de asombro, la de reconocer que la fe y la espiritualidad siempre han estado estrechamente ligadas a la experiencia humana. Melquisedec, desde esta perspectiva, se convierte en un puente entre la antigüedad y el presente, recordándonos que la búsqueda humana de sentido y de conexión con lo divino es atemporal y perpetua. Más allá del velo. Algunos creen que Melquisedec no era simplemente un hombre, sino una figura celestial, envuelta en misterio e investida de una autoridad divina. La epístola a los hebreos introduce el orden de Melquisedec
descrito como superior al sacerdocio levítico. Este sacerdocio eterno trasciende el tiempo y el linaje, elevando a Melquisedec a una posición única dentro del relato bíblico. Se convierte en un prototipo, una prefiguración del sacerdocio eterno que Jesús encarnará más tarde. Considerar a Melquisedec como una figura celestial nos invita a verlo como un prototipo del sacerdocio revelado a través de Jesucristo. Su aparición repentina ante Abraham y su ofrenda de pan y vino prefiguran aspectos clave del ministerio de Jesús. Esta perspectiva profundiza el significado teológico de Melquisedec, sugiriendo que su existencia terrenal reflejaba una realidad celestial más profunda. La idea de un rey sacerdote celestial no es exclusiva de la Biblia. Las mitologías antiguas presentan figuras similares, seres que sirven de mediadores entre el reino de los dioses y el de los mortales. Estos paralelismos subrayan la universalidad de ciertos arquetipos y la tendencia humana a buscar un sentido y una conexión con lo divino. Melquisedec encarna este deseo universal, reflejando una verdad que resuena a través del tiempo y las culturas. El misterio que rodea a Melquisedec permanece. Ya sea considerado como una prefiguración de Cristo, un rey sacerdote histórico o un ser celestial, su historia nos desafía a explorar los misterios más profundos de la fe. El legado duradero de Melquisedec reside en su capacidad de despertar nuestra curiosidad e invitarnos a abordar las Escrituras a un nivel más profundo. Hemos explorado 3 perspectivas diferentes sobre Melquisedec: un Cristo preexistente, un rey histórico y un ser celestial. Cada perspectiva ofrece un prisma único a través del cual examinar su breve pero impactante aparición en el relato bíblico. Esta exploración subraya la naturaleza multiforme de la historia de Melquisedec. Cada perspectiva tiene su importancia, respaldada por interpretaciones de las Escrituras, el contexto histórico y el razonamiento teológico. La teoría del Cristo preencarnado resalta la naturaleza eterna de Cristo. La interpretación histórica sitúa a Melquisedec en la realidad de su época. La perspectiva de la figura celestial enfatiza el misterio que lo rodea y su conexión con el orden divino. Imaginen estas perspectivas como piezas complementarias de un complejo rompecabezas teológico, que enriquecen nuestra comprensión de Melquisedec. La teoría del Cristo preencarnado enfatiza la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La interpretación histórica nos recuerda que la fe siempre se ha vivido en medio de las complejidades de la historia humana. La perspectiva de la figura celestial nos invita a abrazar el misterio de lo divino. El significado simbólico y teológico de Melquisedec permanece, ya fuera un personaje histórico, una prefiguración de Cristo o un ser celestial. Su historia nos recuerda con fuerza que Dios a menudo actúa de maneras que no podemos comprender completamente. El misterio que rodea a Melquisedec nos invita a profundizar en la riqueza de las Escrituras. La historia de Melquisedec, aunque envuelta en misterio, sigue resonando, suscitando profundas preguntas sobre la naturaleza de Dios y sobre el papel de la fe. La Biblia es un texto vivo, rico en simbolismo, en misterio y en verdades profundas. Aceptemos el misterio, dejemos que profundice nuestra fe y nos inspire a buscar una mayor comprensión de los misterios divinos. El legado de Melquisedec reside en su capacidad de encender nuestra imaginación y motivarnos a ir más allá de lo literal. Nos recuerda que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en algo más grande que nosotros mismos. Acepten lo desconocido, planten las preguntas difíciles y permitan que la búsqueda de respuestas les guíe a lo más profundo de su fe. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con asombro reverente por tu sabiduría eterna y los misterios revelados a través de tu palabra. Al reflexionar sobre Melquisedec, sacerdote y rey, figura de justicia y paz, buscamos comprensión y unidad. Abre nuestros corazones a las verdades que trascienden las tradiciones y nos revelan tu plan divino. Enséñanos a caminar en justicia, guiados por tu espíritu, y a abrazar el llamado universal a adorarte en espíritu y en verdad. Que nuestras vidas reflejen la paz y la justicia que deseas para toda la creación. En tu santo nombre, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la fascinante historia de Melquisedec. Si disfrutaron de esta exploración,
y desean profundizar en los vínculos entre religiones, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir sus reflexiones en los comentarios. Sigamos descubriendo los hilos que nos unen. Nos vemos en el próximo vídeo.